El padre de mi novia resultó ser un monstruo que quería deshacerse de mí, así que intentó personalmente darme un destino peor que la muerte, pero no iba a permitir que eso sucediera. Estaba en mi segundo año de universidad cuando tuve mi primera novia y todo era perfecto, excepto por su genética. Verás, su padre estaba loco. En nuestras primeras 4 citas, su padre literalmente estacionó su coche afuera de los restaurantes a los que fuimos y esperó hasta que termináramos. Y a los 2 meses de nuestra relación, confesó haber contratado a un tutor privado para que se sentara en nuestra clase compartida solo para informarle sobre mi lenguaje corporal cerca de ella. Y cuando recibió el informe de que yo era respetuoso y cariñoso, finalmente estuvo dispuesto a invitarme a cenar. Lo planeó con 2 semanas de antelación y yo hice todo lo posible para prepararme. Compré el whisky exacto que él bebe, añejo e importado de su ciudad natal. Tomé un curso intensivo de anestesiología, su campo profesional, e incluso hice algunos exámenes para saber de qué estaría hablando. Pero en cuanto llegó el día, abrió la puerta con una AK-47 en la mano. Juro que pensé que me estaba haciendo una broma, pero fue entonces cuando empezó a mirarme fijamente, con cara de pocos amigos. Mientras mantenía la mirada fija, amartilló su arma y, de mala gana, me dio la bienvenida a su casa. Intentar impresionarlo fue como intentar hacer comedia en un funeral. Incluso cuando le entregué el whisky de $500, él solo sintió como si fuera lo menos impresionante que hubiera visto en su vida. Pero mi novia era el amor de mi vida, así que incluso cuando se refirió a mí como un esclavo recogedor de algodón, yo solo sonreí. Soy negro, por cierto. Pero supe que las cosas iban realmente bien cuando me invitó a quedarme después de la cena. Incluso mi novia me miró con los ojos muy abiertos y sonrientes, hasta que lo dije, la única frase que llenó a su padre de suficiente ira como para arruinar mi vida para siempre, sinceramente. No creo que pudiera manejar tanta presión. Mi voz era de elogio y admiración. Oh, habló con los dientes apretados, así que ¿no crees que pueda hacer mi trabajo correctamente? Después de 15 años aplicando anestesia, ¿crees que simplemente no sé lo que estoy haciendo? Mi cuerpo se tensó. Sabía que no había salida, así que me quedé en silencio. Papá, relájate, ya basta. Interrumpió al instante a mi novia, que intentaba calmar la situación. Oí su arma de nuevo e inmediatamente me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Hundí la cara entre las manos. La familia de mi novia era extremadamente tradicional, y si no tenía la aprobación de su padre, no había manera de que pudiera casarme con ella algún día. Este solo pensamiento fue suficiente para hacerme llorar, pero no iba a dejar que su padre me viera llorando, así que simplemente conduje a casa. Allí, me miré detenidamente en el espejo. Me miré los brazos delgados, pensé en lo vacía que estaba mi cuenta bancaria. No es de extrañar, si yo fuera él, también me odiaría. A partir de entonces, empecé a ir al gimnasio casi todos los días. Empecé a trabajar 20 horas extra a la semana. No iba a permitir que mi pereza fuera la razón por la que no pudiera casarme con el amor de mi vida. Pero después de esforzarme al máximo durante solo 3 días, sufrí una lesión punzante y extremadamente dolorosa. Mientras conducía hacia la sala de emergencias, llamé a mi novia, principalmente para mantenerla al tanto de lo que estaba pasando. Espera, ¿es el hospital Waterstone? Le dije que sí y ella me dijo que esperara. 2 minutos después, me dijo que no me preocupara por el tiempo de espera porque su padre movería algunos hilos y se aseguraría de que entrara a la sala de cirugía lo antes posible. Un terrible presentimiento me invadió, pero solo quería que el dolor terminara, así que le di las gracias y ella me dijo que no me preocupara porque su padre se aseguraría de que tuviera al mejor cirujano allí. Lo dudaba mucho, pero le agradecí de nuevo de todos modos. Bueno, avanzando hasta la mesa de operaciones, fue su padre quien me inyectó la anestesia y me quedé dormido. Excepto que no desperté cuando terminó la cirugía. Todavía recuerdo la sensación de tener los ojos como si estuvieran pegados con cinta y los brazos atados. Intenté gemir alrededor del tubo en mi boca. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había despertado durante mi cirugía. Mientras hacía todo lo posible por moverme bruscamente, pude distinguir el sonido de la voz del padre de mi novia. Juro que pude oírlo reírse disimuladamente antes de cubrirlo con una tos. Alguien incluso preguntó, «Oye Ben, ¿se despertó?» «No, es solo una reacción corporal normal», respondió. Se me heló la sangre. No podía sentir el dolor, pero la sensación de sentir una brisa dentro de tus entrañas mientras estás esencialmente abierto, todavía tengo pesadillas al respecto. Estuve allí tumbado durante casi 1 hora, obligado a escuchar el sonido chapoteante de todos mis órganos moviéndose. Cuando terminó, no hablé con nadie durante una semana entera. Ni siquiera salí de mi casa. No podía. Sentía como si estuviera atrapado dentro de mi propio cuerpo. Ni siquiera llorar podía ayudarme a sentirme mejor. No me di cuenta de lo jodido que estaba todo hasta que reservé una cita de emergencia con un terapeuta. Cuando le conté lo que había sucedido, su rostro literalmente perdió el color. Abrió la boca como si fuera a decir algo, but no le salieron las palabras. Fue entonces cuando toda mi tristeza fue reemplazada por ira. Hice todo lo que pude por él y su hija y, a cambio, me dio TEP, trastorno de estrés postraumático y disociación. Y él pensó que se había salido con la suya. Pero el karma estaba a punto de golpearlo como un camión. Después de esa sesión de terapia, pasé los siguientes días en una nebulosa. El terapeuta me había dado algunos mecanismos de afrontamiento para el TEP, pero apenas aliviaban el malestar. Me despertaba en medio de la noche empapado en sudor, sintiendo sensaciones fantasma de ser abierto en canal. Fue horrible. Alicia seguía llamando y enviando mensajes de texto. Ignoré la mayoría de ellos, pero finalmente no pude evitarla más. Apareció en mi apartamento un martes por la tarde con sopa y una expresión de preocupación.
La dejé entrar porque, a pesar de todo, todavía la amaba. Esa es la parte jodida. La amaba a pesar de que su padre básicamente me había torturado. Te ves terrible, dijo, dejando el recipiente de la sopa en mi mesa de café. Mi apartamento era una zona de desastre. Ropa sucia por todas partes, recipientes de comida para llevar apilados, las persianas echadas. No había limpiado en días. Solo asentí y me senté en el sofá. Ella se sentó a mi lado, no demasiado cerca, como si pudiera sentir que necesitaba espacio. Decidí tantear el terreno. La cirugía fue dura, le dije, observando su rostro con atención. Creo que me desperté durante ella. Su expresión no cambió. Ni sorpresa, ni horror, solo compasión. A veces pasa. Papá dice que es raro pero normal. Los medicamentos pueden hacerte pensar que estás despierto cuando no lo estás. Fue entonces cuando supe que ella no tenía idea de lo que su padre había hecho o estaba en completa negación. No sabía qué era peor. Sí, tal vez, dije, sin querer presionar todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar. Si acusaba a su padre directamente, nunca me creería. Necesitaba pruebas. Durante los días siguientes, comencé a investigar. Resulta que la conciencia durante la anestesia es algo real que le sucede a aproximadamente 1 de cada 1.000 pacientes. Pero lo que me pasó a mí no fue solo mala suerte. El doctor Matthews me había mantenido deliberadamente con una sedación insuficiente. Lo sabía en mis huesos. Me puse en contacto con un abogado de negligencia médica que encontré en línea. Su nombre era Richard González y tenía excelentes críticas. Programé una consulta y pasé horas preparando lo que diría. Cuando llegó el día, estaba nervioso pero decidido. La oficina de Richard estaba en un pequeño edificio en el centro, nada lujoso. Era más joven de lo que esperaba, tal vez a mediados de los 30, con gafas y una expresión seria. Le conté todo, la cena, los comentarios racistas, la cirugía. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Este es un caso difícil, dijo. Los casos de conciencia durante la anestesia son notoriamente difíciles de probar. Sin evidencia de que el doctor Matthews te submedicó intencionalmente, es tu palabra contra la suya. Pero lo hizo a propósito, insistí. Lo oí reírse de ello. Richard asintió con simpatía. Te creo, pero necesitamos más que eso para un caso. Registros médicos, testigos, algo concreto. Salí de su oficina sintiéndome derrotado. ¿Cómo se suponía que iba a conseguir pruebas? No es como si el doctor Matthews hubiera escrito, torturé al novio de mi hija, en mi expediente. Esa noche, Alicia llamó de nuevo. Habíamos estado hablando con más regularidad, pero la mantenía a distancia. No podía decirle lo que sospechaba que había hecho su padre, no sin pruebas. Nunca me creería. Papá está preguntando por ti, dijo. Quiere saber cómo te estás recuperando. Se me heló la sangre. ¿Qué le dijiste? Que estás bien, pero que todavía tienes algo de dolor. Dijo que eso es normal y se ofreció a recetarte algo más fuerte. Casi me río. Dile que no, gracias. ¿Estás seguro? Dijo que podría dejártelo él mismo. Estoy seguro. Lo último que necesitaba era que el doctor Matthews apareciera en mi puerta con más medicamentos. Después de colgar, tuve una idea. Si no podía probar lo que pasó durante la cirugía, tal vez podría atraparlo haciendo o diciendo algo incriminatorio. Era una posibilidad remota, pero estaba desesperado. Empecé a grabar todas mis llamadas telefónicas con Alicia, esperando que su padre pudiera decir algo en segundo plano. Sé que suena turbio, pero estaba desesperado. También comencé a llevar notas detalladas de todo, fechas, horas, lo que se dijo. Si esto alguna vez llegaba a los tribunales, quería estar preparado. Una semana después, Alicia me invitó a cenar a su casa de nuevo. Mi primer instinto fue diablos, no. Pero luego me di cuenta de que esta podría ser mi oportunidad. Si podía hacer que el doctor Matthews hablara sobre la cirugía, tal vez podría grabar algo útil. Acepté ir, pero esta vez fui inteligente al respecto. Descargué una aplicación de grabación en mi teléfono y la probé varias veces para asegurarme de que funcionaba. Llevaba una camisa de botones con un bolsillo en el pecho donde podía deslizar mi teléfono con la cámara hacia afuera. Incluso practiqué en casa para asegurarme de que la calidad del audio fuera decente. El día de la cena era un manojo de nervios. ¿Y si me pillaba grabando? ¿Y si tenía otra pistola? Pero me obligué a ir. Esta podría ser mi única oportunidad de obtener justicia. Cuando llegué, el doctor Matthews abrió la puerta, afortunadamente sin un arma esta vez. Me sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El paciente regresa, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. ¿Cómo está sanando la incisión? Bien, dije, tratando de mantener la voz firme. Mi teléfono estaba grabando en mi bolsillo y yo era hiperconsciente de ello. La cena fue tensa, pero menos horrible que la primera vez. La señora Matthews había hecho lasaña y Alicia mantuvo la conversación fluida. El doctor Matthews fue cortés, incluso hizo algunas preguntas sobre mis clases. No hubo insultos raciales esta vez, lo cual era un listón bajo pero aún así una mejora. Después de la cena, el doctor Matthews sugirió que tomáramos una copa en su estudio. Alicia pareció sorprendida pero complacida. Aparentemente, esto era un gran honor. Lo seguía una habitación llena de estanterías y premios médicos. Sirvió 2 vasos de whisky, la misma marca cara que le había traído antes. Entonces, dijo, entregándome un vaso, has estado evitando a mi hija. Tomé un sorbo para ganar tiempo. Me he estado recuperando. Se sentó en un sillón de cuero frente a mí.
La anestesia puede tener efectos extraños en la mente. Los pacientes a veces creen que experimentan cosas que nunca sucedieron. Mi corazón se aceleró. ¿Lo estaba mencionando él mismo? ¿Qué tipo de cosas? Oh, conciencia durante la cirugía, por ejemplo. Es extremadamente raro, pero algunos pacientes creen que estaban conscientes cuando no lo estaban. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que mi teléfono pudiera captar su voz. ¿Me pasó eso a mí? Él sonrió, agitando su whisky. Tú dime. Creo que me desperté durante la cirugía, dije con cuidado. Podía oír todo, sentir todo. El doctor Matthews se rió entre dientes. La mente juega malas pasadas. Los medicamentos que usamos pueden causar alucinaciones vívidas. No se sintió como una alucinación. Dejó su vaso y se inclinó hacia adelante. Déjame explicarte algo, hijo. He sido anestesiólogo durante más de 15 años. Sé exactamente cuánta medicación dar a cada paciente. Si crees que estuviste despierto durante ese procedimiento, estás equivocado. La forma en que lo dijo, con esa certeza engreída, me hizo hervir la sangre. Pero mantuve la calma. Supongo que debo estar confundido, entonces. Exactamente. Se reclinó, satisfecho. Ahora, sobre ti y Alicia. Entiendo que vas muy en serio con ella. El repentino cambio de tema me desconcertó. Sí, señor. La amo. Amor, dijo la palabra como si tuviera mal sabor. Ambos sois muy jóvenes y de diferentes orígenes. Sabía que no estaba hablando de nuestras carreras universitarias. Tenemos mucho en común donde importa. Él asintió lentamente. Quizás, pero las relaciones son complicadas, especialmente cuando las familias no encajan bien. Antes de que pudiera responder, Alicia asomó la cabeza. ¿Todo bien aquí? El doctor Matthews le sonrió, de repente cálido. Solo charlando con tu joven. ¿Por qué no le muestras esa nueva pintura en la sala de estar? Agradecí la escapatoria. Mientras caminábamos hacia la sala de estar, Alicia me apretó la mano. ¿Ves? Se está abriendo a ti. Forcé una sonrisa. Si tan solo ella supiera. El resto de la velada transcurrió sin incidentes y me fui con mi grabación intacta. Cuando llegué a casa, la reproduje de inmediato. El audio no era excelente, mucho ruido de fondo y algunas partes estaban ahogadas. Pero se podía escuchar claramente al doctor Matthews desestimando mi experiencia y luego haciendo esos comentarios vagamente hostiles sobre nuestros diferentes orígenes. No era la prueba irrefutable que esperaba, pero era algo. Le envié el audio a Richard, quien me llamó a la mañana siguiente. Esto es interesante, dijo, pero no es suficiente para un caso. Es cuidadoso con sus palabras. Necesitamos más. Estaba empezando a pensar que nunca obtendría justicia. Pero entonces sucedió algo inesperado. El doctor Matthews me invitó a jugar al golf. La invitación llegó a través de Alicia, quien estaba encantada. Nunca invita a nadie a jugar con él, exclamó por teléfono. Esto es enorme, cariño. Acepté ir, aunque nunca había jugado al golf en mi vida. Pasé los siguientes 3 días viendo tutoriales de YouTube y practicando mi swing en el campo de prácticas. También compré un nuevo dispositivo de grabación, un pequeño micrófono de alta calidad que parecía un botón. Costó casi $200, pero valió la pena. El campo de golf era exactamente tan pretencioso como esperaba. Verdes perfectamente cuidados, hombres con polos de colores pastel y no mucha diversidad. El doctor Matthews me recibió en la casa club, luciendo irritantemente cómodo con su atuendo de golf. ¿Has jugado antes? Preguntó, mirando mis palos alquilados. Algunas veces, mentí. No soy muy bueno. Él sonrió. Bueno, no se trata de habilidad, se trata de la conversación. Eso activó las alarmas de inmediato. El doctor Matthews no era del tipo que se preocupaba por la conversación, especialmente no conmigo. Empezamos a jugar y yo era predeciblemente terrible. El doctor Matthews fue bastante paciente al respecto, dándome consejos y sin parecer demasiado molesto cuando necesité 6 golpes para llegar al green. Alrededor del cuarto hoyo, sacó el tema del hospital. Sabes, he estado pensando en tu cirugía. Casi fallo la bola. Oh. Fue un procedimiento de rutina, nada complicado. Alineó su tiro y golpeó suavemente. La bola describió un arco perfecto hasta el green. Pero a veces los pacientes tienen reacciones inusuales a la anestesia. Hice mi tiro, lanzando tierra por los aires pero apenas moviendo la bola. ¿Cómo despertarse durante la cirugía? Me observó con esos ojos fríos. Eso es extremadamente raro. Lo que es más común es un fenómeno llamado sueño anestésico. Los pacientes creen que están despiertos, pero en realidad están experimentando un tipo de estado de sueño. Interesante, dije, tratando de sonar casual. Entonces, ¿no hay forma de saber si alguien realmente se despertó? Hay monitores, por supuesto. Frecuencia cardíaca, presión arterial. Mostrarían signos de conciencia. Hizo otro tiro. En tu caso, todo fue normal. Asentí, archivando esa información. Así que habría registros que podrían probar o refutar mi historia. Eso era útil. Sabes, continuó el doctor Matthews, la madre de Alicia tuvo una experiencia similar hace años. Afirmó que se despertó durante una cesárea. Esta era información nueva. ¿En serio? ¿Qué pasó? Se encogió de hombros. Nada. Le expliqué que solo era un sueño y finalmente lo aceptó. La forma en que lo dijo me dio escalofríos. ¿Estaba insinuando que había hecho esto antes a su propia esposa? Eso debe haber sido aterrador para ella, dije con cuidado.
La gente teme lo que no entiende. Recogió su bola y se dirigió al siguiente hoyo. La mente es poderosa. Puede convencerte de cosas que nunca sucedieron. Al final del juego, estaba mentalmente agotado de tratar de que dijera algo incriminatorio mientras también fingía que me importaba el golf. El Dr. Matthews me había ganado por 1.000.000 de puntos, pero parecía satisfecho con la salida. Deberíamos hacer esto de nuevo, dijo mientras devolvíamos nuestros carritos. Tienes potencial. Forcé una sonrisa. Me gustaría. Cuando llegué a casa, inmediatamente revisé la grabación. La calidad era mucho mejor que la última vez, y podía escuchar claramente al Dr. Matthews hablando sobre la experiencia similar de su esposa. Todavía no era una confesión, pero sugería un patrón. Llamé a Richard y le envié la nueva grabación. Estaba más interesado esta vez. Si su esposa tuvo una experiencia similar, podría estar dispuesta a hablar, sugirió. Lo dudo, dije. Parece estar completamente bajo su control. Aún así, esto es bueno. Sigue reuniendo pruebas y ve si puedes acceder a esos registros médicos que mencionó. Los monitores de tu cirugía. Obtener esos registros resultó ser más fácil de lo que esperaba. El hospital tenía un portal para pacientes en línea donde podía ver mi expediente. La mayor parte era jerga médica que no entendía, pero había notas sobre la anestesia y los signos vitales durante la cirugía. Descargué todo y se lo envié a Richard. Me llamó unos días después. Hice que un experto médico revisara esto, dijo. Hay algo interesante aquí. Tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial se dispararon en un punto durante la cirugía, lo que es consistente con la conciencia. Pero no hay ninguna nota sobre ajustar tu anestesia en respuesta. Entonces, ¿eso prueba que me desperté? Es sugerente, pero no definitivo. Necesitamos más. Me estaba frustrando. ¿Cuántas pruebas más necesitábamos? Pero seguí adelante, decidido a exponer al Dr. Matthews. Por esta época, Alicia comenzó a notar que algo andaba mal. Todavía estábamos saliendo, pero yo estaba distante, siempre grabando nuestras conversaciones, siempre haciendo preguntas sutiles sobre su padre y su trabajo. ¿Está todo bien? Preguntó una noche cuando estábamos estudiando en mi apartamento. Pareces diferente desde la cirugía. Quería contarle todo, pero no podía. Todavía no. Solo estoy estresado por los exámenes finales, mentí. No parecía convencida. Sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿verdad? Asentí, sintiéndome culpable. Le estaba ocultando grandes secretos, pero era por su propia protección. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido, aléjate o las cosas empeorarán para ti. Sin firma, pero sabía exactamente de quién era. Le mostré el mensaje a Richard, quien me aconsejó que tuviera cuidado. Se siente amenazado. Eso es bueno y malo. Bueno porque significa que estamos llegando a alguna parte. Malo porque podría escalar. No tuve que esperar mucho para descubrir qué significaba escalar. La semana siguiente, comencé a sentirme enfermo. Nada grave al principio, solo dolores de cabeza y náuseas. Supuse que era estrés, pero siguió empeorando. Para el viernes, estaba vomitando constantemente y apenas podía levantarme de la cama. Alicia vino, preocupada. Necesitas ver a un médico, insistió. Lo último que quería era volver al hospital Waterstone. Pero estaba demasiado enfermo para discutir. Alicia me llevó a la sala de emergencias, donde me hicieron algunas pruebas y no encontraron nada obviamente mal. Me dieron líquidos y medicamentos contra las náuseas, lo que ayudó un poco. Cuando nos íbamos, el Dr. Matthews apareció en el pasillo. Llevaba su bata blanca, luciendo en todo momento como un médico preocupado. Alicia mencionó que estabas aquí, dijo. ¿Cómo te sientes? Mejor, dije con cansancio. Él asintió. Bien, bien. Estos virus estomacales pueden ser desagradables. Asegúrate de mantenerte hidratado. Después de que se fue, me volví hacia Alicia. ¿Le dijiste que estaba aquí? Ella parecía confundida. No. Quiero decir, le envié un mensaje a mamá de que te llevaba a urgencias, pero no especifiqué qué hospital. Fue entonces cuando supe que me estaba vigilando, rastreando mis movimientos. Y estaba bastante seguro de que tenía algo que ver con mi repentina enfermedad. Cuando llegué a casa, registré mi apartamento a fondo. Encontré señales de que alguien había estado allí, una silla ligeramente fuera de lugar, mi computadora portátil movida de donde la había dejado. En la cocina, encontré algo que me heló la sangre, un pequeño pinchazo en mi cartón de leche, apenas perceptible a menos que lo estuvieras buscando. Alguien había estado en mi apartamento y estaba bastante seguro de que era el Dr. Matthews o alguien que trabajaba para él. Inmediatamente tiré toda mi comida y bebida, sin saber que había sido manipulado. Llamé a Richard presa del pánico. Me está envenenando, dije. Necesito hacer algo ahora. Richard trató de calmarme. Esa es una acusación seria. Necesitamos pruebas antes de poder actuar. No voy a esperar a que me envenenen de nuevo, espeté. Voy a enfrentarlo. Esa es una idea terrible, advirtió Richard. Es peligroso. Déjame manejar esto legalmente. Sabía que tenía razón, pero estaba asustado y enojado. Me decidí por un compromiso. Concertaría una reunión con el Dr. Matthews, pero en un lugar público donde no pudiera intentar nada. Y grabaría todo. Le envié un mensaje de texto a Alicia diciéndole que necesitaba hablar con su padre sobre algunas preguntas médicas de seguimiento. Pareció sorprendida, pero me dio su número directo. Llamé y le pedí que nos reuniéramos en una cafetería cerca del campus.
Las preguntas médicas se discuten mejor en mi oficina, dijo con suavidad. Preferiría un lugar más informal, insistí. Solo una charla rápida. Hizo una pausa y luego aceptó. Fijamos una hora para el día siguiente. Llegué temprano, elegí una mesa con una buena vista de la puerta y configuré mi dispositivo de grabación. Cuando el Dr. Matthews entró, parecía perfectamente a gusto, como si fuéramos viejos amigos reuniéndonos para tomar un café. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó después de pedir un americano. Fui directo al grano. Sé lo que hizo durante mi cirugía y creo que ha estado manipulando mi comida. Su expresión no cambió. Esas son acusaciones graves. Tengo pruebas, mentí. Grabaciones, expedientes médicos, testigos. Tomó un sorbo de su café. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Quiero que admitas lo que hiciste y que te mantengas alejado de mí. Él sonrió, pero era una sonrisa fría. Sabes, la anestesia puede tener efectos psicológicos a largo plazo, paranoia, delirios. Quizás deberías considerar eso antes de hacer acusaciones descabelladas. No estoy delirando, dije, mi voz elevándose. Algunas personas nos miraron. El Dr. Matthews se inclinó hacia adelante. Déjame ser claro. No tienes pruebas porque no pasó nada. Si continúas difundiendo estas historias, me veré obligado a tomar medidas legales. La difamación es un delito grave. También lo es la negligencia médica, respondí. Se puso de pie, todavía tranquilo. Creo que hemos terminado aquí. Te sugiero que busques ayuda para estos delirios y te mantengas alejado de mi hija. Mientras salía, me di cuenta de que mi plan había fracasado. Esperaba ponerlo nervioso, hacer que se delatara. En cambio, le dio la vuelta a la situación, haciéndome parecer el loco. Cuando reproduje la grabación, fue incluso peor de lo que recordaba. Mi voz sonaba temblorosa y agresiva, mientras que él permanecía perfectamente sereno. Si alguien escuchara esto, pensaría que yo era el inestable. Llamé a Richard, quien, como era de esperar, no estaba contento con mi confrontación improvisada. Acabas de mostrar tus cartas, dijo. Ahora sabe que estás reuniendo pruebas. Lo siento, dije. No estaba pensando con claridad. Está bien, pero a partir de ahora, sigue mis indicaciones. No más misiones en solitario. Al día siguiente, Alicia llamó, molesta. Papá me contó lo que pasó, dijo. Está preocupado por ti. Cree que la anestesia podría haberte causado algunos problemas psicológicos. ¿Y tú le crees?, pregunté, tratando de ocultar el dolor en mi voz. No sé qué creer, dijo. Has estado actuando extraño durante semanas, reservado, paranoico. Y ahora estás acusando a mi padre de, ¿qué exactamente? ¿Deliberadamente hacerte daño? ¿Por qué haría eso? Porque no quiere que salga contigo, dije. Lo ha dejado bastante claro. Eso no es cierto, insistió. Últimamente ha estado haciendo un esfuerzo. El golf, la cena, lo está intentando. Quería contarle sobre el mensaje, la leche envenenada, pero sabía cómo sonaría. Sin pruebas, yo era solo un tipo haciendo acusaciones locas sobre su amado padre. Necesito algo de tiempo, dijo finalmente. Todo esto es demasiado. Después de que colgamos, me senté en mi apartamento sintiéndome más solo que nunca. El Dr. Matthews había logrado abrir una brecha entre Alicia y yo. Y ahora no tenía a nadie de mi lado, excepto a Richard, que empezaba a dudar de nuestras posibilidades de construir un caso. Pero no me iba a rendir. En todo caso, estaba más decidido que nunca a exponer al Dr. Matthews por lo que era, un monstruo sádico y controlador que abusaba de su poder médico. Decidí probar un enfoque diferente. Si no podía probar lo que sucedió durante mi cirugía, tal vez podría encontrar otras víctimas. El Dr. Matthews había mencionado que su esposa tuvo una experiencia similar. ¿Y si había otros? Comencé a investigar en línea, buscando quejas o reseñas que mencionaran al Dr. Matthews y problemas de anestesia. La mayor parte de lo que encontré fue positivo. Era muy respetado, con testimonios brillantes de pacientes y colegas. Pero luego encontré algo interesante en un foro médico. Una publicación de hace 3 años de alguien que usaba el nombre de usuario despierto pero paralizado. Describía haberse despertado durante una cirugía en el hospital Waterstone, sintiendo todo pero sin poder moverse ni avisar a los médicos. Los detalles coincidían exactamente con mi experiencia. Creé una cuenta y envié un mensaje privado explicando que había tenido una experiencia similar y que buscaba conectar con otros. Para mi sorpresa, respondieron el mismo día. Su nombre real era Jordan y accedió a reunirse conmigo en un restaurante cerca del campus. Cuando llegué, encontré a una mujer de unos 30 años con el pelo corto y ojos nerviosos. No dejaba de mirar a su alrededor como si esperara que alguien la estuviera observando. Gracias por reunirte conmigo, dije mientras me deslizaba en el reservado frente a ella. Jordan asintió. Casi no vengo. No hablo de esto con nadie. Entiendo, dije. Es difícil de explicar a la gente que no lo ha experimentado. Se relajó un poco. Exactamente. Todo el mundo piensa que estás exagerando o confundido. Pero yo sé lo que me pasó. Le pedí que me contara su historia. Hace 3 años, había ido a una apendicectomía. El Dr. Matthews era el anestesiólogo. Durante la cirugía, se despertó, no del todo consciente, pero lo suficientemente alerta como para sentir la presión y escuchar a los médicos hablar. Intentó hacerles una señal, pero no podía moverse. La peor parte, dijo, bajando la voz, fue que lo oí reconocerlo. Una enfermera preguntó si el pico de mi ritmo cardíaco significaba que me estaba despertando, y él dijo que sí, pero que de todos modos no lo recordaría. Se me heló la sangre.
¿Lo denunciaste? Ella se rió amargamente. Lo intenté. Presenté una queja ante el hospital. Hicieron una investigación que no llegó a ninguna parte. El doctor Matthews dijo que mis signos vitales no mostraban signos de conciencia y todos le creyeron. El administrador del hospital incluso sugirió que viera a un psiquiatra. Eso es horrible, dije. Estoy pasando por algo similar ahora. Jordan se inclinó hacia adelante. No es solo la cirugía. Después de que presenté la queja, empezaron a pasar cosas raras. Mis recetas se confundían, los expedientes médicos desaparecían. Empecé a sentirme enferma sin motivo. Igual que yo. ¿Crees que estaba tomando represalias? Sé que lo estaba, dijo con firmeza. Pero nunca pude probarlo. Finalmente, me rendí y seguí adelante. Cambié de hospital, de médicos, de todo. Le conté mi situación, la grabación, el abogado, las pruebas que intentábamos reunir. ¿Estarías dispuesta a declarar oficialmente sobre tu experiencia? Ella dudó. No lo sé. La última vez que hablé, mi vida se convirtió en una pesadilla. Entiendo, dije. Pero juntos podríamos tener más posibilidades de que nos crean. Jordan prometió pensarlo. Intercambiamos números y se fue, todavía mirando nerviosamente por encima del hombro. Conocer a Jordan me dio una nueva esperanza. No estaba loco y no estaba solo. El doctor Matthews había hecho esto antes y probablemente a otros también. Si podíamos encontrar más víctimas, finalmente podríamos tener suficientes pruebas para acabar con él. Le conté a Richard sobre Jordan y él se mostró cautelosamente optimista. Si está dispuesta a testificar, eso podría ser significativo, dijo. Establece un patrón de comportamiento. Durante la semana siguiente, me concentré en encontrar más víctimas potenciales. Publiqué anónimamente en foros médicos, contacté a expacientes mencionados en artículos de noticias sobre el hospital Waterstone e incluso consideré poner volantes por la ciudad. Richard vetó esa idea por ser demasiado arriesgada. Mientras tanto, las cosas con Alicia estaban tensas. Técnicamente seguíamos juntos, pero ella estaba distante, claramente dividida entre yo y su padre. Odiaba ponerla en esa posición, pero no podía dar marcha atrás, no cuando sabía de lo que era capaz su padre. Una noche, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era la señora Matthews, la madre de Alicia. Necesito hablar contigo, dijo con voz susurrante. No por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo mañana en la biblioteca del campus? Segundo piso, cerca de la sección de biografías. Ven solo. Antes de que pudiera hacer preguntas, colgó. Inmediatamente llamé a Richard para contarle sobre la extraña llamada. Ten cuidado, advirtió. Esto podría ser una trampa. O podría tener información, respondí. Ella es la que él mencionó que tuvo una experiencia similar durante su cesárea. Si vas, usa tu dispositivo de grabación y avísame exactamente cuándo y dónde estarás. Al día siguiente, llegué a la biblioteca 15 minutos antes. La sección de biografías estaba tranquila, con solo unos pocos estudiantes hojeando cerca. Fingí mirar libros mientras esperaba, con mi dispositivo de grabación activo en el bolsillo. La señora Matthews llegó puntual. Parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor, igual que Jordan. Era una mujer pequeña con el mismo pelo rubio de Alicia, aunque el suyo estaba veteado de gris. Siempre me había parecido frágil, pero hoy parecía particularmente agotada. Gracias por venir, dijo en voz baja, sacando un libro de un estante y fingiendo examinarlo. No tengo mucho tiempo. ¿De qué se trata esto?, pregunté. Respiró hondo. Escuché a Benjamin hablando por teléfono. Mencionó tu nombre y algo sobre encargarse del problema permanentemente. Me preocupa lo que pueda hacer. Mi corazón se aceleró. ¿Te amenazó específicamente? No con esas palabras, pero conozco a mi esposo. Cuando se siente amenazado, se vuelve peligroso. Devolvió el libro y sacó otro. ¿Alicia te ha contado sobre su novio anterior? Negé con la cabeza. Alicia había mencionado que salió con alguien en la escuela secundaria, pero nunca dio detalles. Se llamaba Thomas. Buen chico. Benjamin también lo odiaba. La señora Matthews bajó aún más la voz. Hubo un accidente. Thomas fue atropellado por un coche mientras corría. Nunca encontraron al conductor. Me sentí mal. ¿Estás diciendo que el doctor Matthews estuvo involucrado? Ella no respondió directamente. Estoy diciendo que tengas mucho cuidado. Benjamin tiene contactos en el hospital, en la comunidad. Si quiere hacerte daño, tiene sus maneras. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. ¿Por qué ayudarme? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque he estado donde tú estás. Durante mi cesárea con Alicia, me desperté. Lo sentí todo. Benjamin lo sabía, lo vi en sus ojos. Cuando se lo conté más tarde, convenció a todos de que estaba confundida, traumatizada por el parto. Finalmente, empecé a creerlo yo misma. Esto era exactamente lo que necesitaba, la confirmación de alguien cercano al doctor Matthews de que había hecho esto antes. ¿Estarías dispuesta a hacer una declaración oficial? El miedo cruzó su rostro. No puedo. Sabría que fui yo. Pero metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Estas son copias de algunos de los archivos personales de Benjamin. Registros de pacientes, correos electrónicos. No sé si hay algo útil, pero tal vez ayude. Tomé la memoria, atónito por este aliado inesperado. Gracias. Ella asintió. Ten cuidado cómo usas esto. Y, por favor, no le digas a Alicia que te lo di. No lo entendería.
Con eso, se alejó, dejándome allí de pie con lo que podría ser la clave para derribar al Dr. Matthews. Inmediatamente fui a casa y conecté la memoria USB. Contenía cientos de archivos, registros de pacientes, intercambios de correo electrónico con administradores del hospital, notas personales. La mayor parte era material médico mundano que no entendía, pero había algunos correos electrónicos interesantes sobre procedimientos de quejas y cómo manejar las acusaciones de negligencia de los pacientes. Una carpeta me llamó la atención, etiquetada simplemente como problemas. Dentro había archivos de varios pacientes, incluida Jordan. El Dr. Matthews había guardado notas detalladas sobre su queja, la investigación y cómo había manejado la situación. También había notas sobre sus problemas de salud posteriores, los mismos de los que ella me habló. La había estado rastreando, tal vez incluso causando esos problemas. Otro archivo estaba etiquetado como Incidente Thomas. Contenía recortes de periódicos sobre un atropello y fuga que había matado a un adolescente local hace 3 años. Thomas Walker, de 18 años, el exnovio de Alicia. También había notas sobre entrevistas policiales y cómo establecer una coartada. No era una confesión, pero era sospechoso como el demonio. Copié todo y se lo envié a Richard, quien me llamó 1 hora después, sonando emocionado. Esto es enorme, dijo, especialmente las notas sobre Jordan. Demuestran que estaba al tanto de su queja y tomó medidas para desacreditarla. Y se mencionan otros pacientes, testigos potenciales. ¿Qué pasa con lo de Thomas?, pregunté. Parece que podría haber estado involucrado en un atropello y fuga. Richard dudó. Eso es preocupante, pero está fuera del alcance de nuestro caso. Centrémonos en la negligencia médica por ahora. Estuve de acuerdo, pero la información sobre Thomas me atormentaba. ¿El Dr. Matthews realmente había matado al exnovio de Alicia? ¿Y estaba planeando algo similar para mí? Al día siguiente, recibí un mensaje de Alicia pidiéndome que nos viéramos. No habíamos hablado mucho desde nuestra pelea y estaba nervioso por verla. Acordamos encontrarnos en una cafetería del campus. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con aspecto cansado y triste. He estado pensando mucho, dijo mientras me sentaba, en ti, en papá, en todo. Y, la animé cuando no continuó. Hablé con mamá. Me dijo algunas cosas sobre papá que me perturbaron. Nada específico, solo que puede ser controlador, manipulador, que a veces cruza la línea. Mi corazón se aceleró. ¿Le habría contado la señora Matthews más de lo que me había dicho a mí? ¿Qué piensas? Alicia bajó la vista a su café. Creo que he estado ciega a muchas cosas. La forma en que trató a Thomas antes del accidente, la forma en que trata a mamá, la forma en que te trató en la cena. Crucé la mesa y tomé su mano. Nunca quise interponerme entre tú y tu padre, pero hay cosas que necesitas saber. Le conté todo, la cirugía, las grabaciones, Jordan, la memoria USB que su madre me había dado. Le mostré los archivos sobre Thomas, viendo cómo su rostro se descomponía mientras los leía. No puedo creer esto, susurró. Todo este tiempo pensé que papá solo era sobreprotector, pero esto es enfermizo. Estoy construyendo un caso en su contra, dije, con mi abogado. Vamos a denunciarlo al colegio de médicos, tal vez incluso presentar cargos penales. Ella levantó la vista, con los ojos rojos pero decidida. Quiero ayudar. Eso fue lo último que esperaba oír. ¿Estás segura? Es tu padre. Y ha hecho daño a la gente, dijo con firmeza. Te hizo daño a ti, podría haberle hecho daño a Thomas, quién sabe a cuántos más. Tiene que parar. Con Alicia de nuestro lado, las cosas avanzaron rápidamente. Tenía acceso a la casa de sus padres, al despacho del Dr. Matthews y a sus archivos. Encontró más pruebas, notas sobre otros pacientes que se habían quejado de despertarse durante la cirugía. Todos los cuales luego se retractaron de sus declaraciones después de experimentar misteriosos problemas de salud u otros contratiempos. Richard estaba construyendo un caso sólido. Teníamos el testimonio de Jordan, los registros médicos que mostraban mis signos vitales elevados durante la cirugía, los archivos de la señora Matthews y ahora pruebas adicionales de Alicia. Cada vez parecía más que el Dr. Matthews tenía un patrón de permitir deliberadamente que ciertos pacientes se despertaran durante la cirugía, pacientes con los que tenía problemas personales, como la cesárea de su esposa. O pacientes que se habían quejado de él en el pasado. Pero justo cuando nos preparábamos para presentar quejas formales ante el hospital y el colegio de médicos, ocurrió el desastre. Me desperté una mañana y descubrí que habían entrado a robar en mi apartamento. Mi ordenador portátil había desaparecido, junto con todas mis notas físicas y grabaciones. La memoria USB también había desaparecido. Llamé a Richard presa del pánico. Alguien se llevó todo, dije. Toda nuestra evidencia. No todo, me aseguró. Tengo copias de la mayor parte, y los testimonios de Jordan y los demás están a salvo conmigo. Aún así, fue un gran revés y un mensaje claro del Dr. Matthews. Sabía lo que estábamos haciendo y estaba contraatacando. Ese mismo día, Alicia me llamó sollozando. Papá lo sabe, dijo. Descubrió que te he estado ayudando. Está furioso. Me amenaza con desheredarme, con dejar de pagar la universidad. Mamá está aterrorizada. ¿Dónde estás?, pregunté, preocupado inmediatamente por su seguridad. En casa de una amiga. No puedo ir a casa. No ahora. Quédate ahí, dije. Lo resolveremos. Llamé a Richard de nuevo, explicando el nuevo desarrollo. Tenemos que movernos rápido, dije, antes de que destruya más pruebas o lastime a alguien. Richard estuvo de acuerdo. Presentaré las quejas hoy. Y tal vez deberíamos considerar una orden de alejamiento para ti y Alicia.
Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo legal, reuniones con los administradores del hospital y una ansiedad constante. El doctor Matthews fue puesto en licencia administrativa pendiente de investigación, lo cual fue una pequeña victoria, pero sabía que no se rendiría sin luchar. Efectivamente, comenzó una contraofensiva. De repente, corrieron rumores por el campus de que yo era mentalmente inestable, que había estado acosando a Alicia, que tenía un historial de hacer acusaciones falsas. Algunos de mis profesores comenzaron a tratarme de manera diferente, y noté que la gente susurraba cuando pasaba. Luego vinieron las amenazas legales. El abogado del doctor Matthews envió una carta de cese y desistimiento, alegando que estaba difamando a un médico respetado con acusaciones infundadas. Amenazaron con demandarme por todo lo que tenía, que no era mucho, pero aún así aterrador. Richard me aseguró que solo eran tácticas de intimidación. Está asustado, dijo. El colegio de médicos se está tomando esto en serio. Han entrevistado a Jordan y a otros 2 expacientes que tuvieron experiencias similares. Pero la presión me estaba afectando. Apenas dormía, saltaba con cada ruido, constantemente mirando por encima del hombro. Alicia se quedaba con amigos, con miedo de ir a casa. La señora Matthews se había ido a casa de su hermana, dejando al doctor Matthews solo en esa gran casa, probablemente planeando su próximo movimiento. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Caminaba de regreso a mi apartamento una noche cuando un coche se desvió hacia mí en la acera. Salté fuera del camino justo a tiempo, cayendo con fuerza sobre el césped mientras el coche aceleraba. No pude ver al conductor, pero eché un vistazo a la matrícula. Era el Cadillac Escalade del doctor Matthews. Llamé a la policía, pero sin pruebas de que fuera él quien conducía, no podían hacer mucho. Se lo conté a Richard, quien se alarmó lo suficiente como para sugerirme que me quedara en otro lugar por un tiempo. Esto ha ido más allá de la negligencia médica, dijo. Está tratando activamente de hacerte daño. Terminé quedándome con un amigo de clase, Michael, que vivía en un edificio de apartamento seguro con cámaras y portero. Alicia se unió a mí allí, ambos esencialmente escondidos mientras continuaba la investigación. La audiencia del consejo médico estaba programada para la semana siguiente. Jordan y las otras víctimas testificarían, junto conmigo y Alicia. Richard había preparado un caso completo, incluyendo las pruebas que aún teníamos y los testimonios de expertos médicos que habían revisado los expedientes. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Seguía pensando en todo lo que había pasado, en cómo un simple romance universitario se había convertido en esta pesadilla. Pero también sentí una sombría determinación. El doctor Matthews había hecho daño a demasiada gente. Tenía que ser detenido. La mañana de la audiencia, Richard nos recibió fuera de las oficinas del consejo médico. ¿Listo?, preguntó. Asentí, tomando la mano de Alicia. Listo. Mientras caminábamos hacia el edificio, vi un conocido Escalade negro estacionado al otro lado de la calle. El doctor Matthews nos estaba observando, su rostro inexpresivo detrás del parabrisas. Nuestras miradas se encontraron por un momento y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero no aparté la mirada. No esta vez. Le devolví la mirada, haciéndole saber que ya no tenía miedo. Pasara lo que pasara, estaba preparado. La audiencia del consejo médico se celebró en una habitación sofocante con sillas incómodas y una iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos. Jordan ya estaba allí cuando llegamos, sentada nerviosamente en un rincón y mordiéndose las uñas. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza cuando me vio. También había otros 2 expacientes, un hombre mayor llamado Joseph, que había tenido una cirugía de rodilla, y una mujer llamada Sarah, a la que le habían extirpado la vesícula biliar. Ambos tuvieron la misma experiencia que yo y Jordan. Richard repasó nuestra estrategia una última vez. Solo decid la verdad, dijo. No adornéis, no especuléis. Ceñíos a lo que experimentasteis. Asentí, con la boca seca. Los miembros del consejo entraron, 5 médicos con traje de negocios, con aspecto serio e importante. Se presentaron, pero yo estaba demasiado nervioso para recordar sus nombres. Entonces entró el doctor Matthews con su abogado, un tipo de aspecto pulcro con un traje caro. El doctor Matthews ni siquiera nos miró a mí ni a Alicia. Simplemente se sentó y miró al frente, pareciendo completamente tranquilo y profesional. La audiencia comenzó con Richard presentando nuestro caso. Expuso las pruebas que aún teníamos, los registros médicos que mostraban mis signos vitales elevados durante la cirugía, los testimonios de Jordan y los demás. Y las declaraciones de expertos médicos que habían revisado todo. Alicia testificó sobre los archivos que había encontrado en el despacho de su padre, con la voz temblorosa pero decidida. Cuando fue mi turno, les conté todo, la cena, la cirugía, el partido de golf, el mensaje amenazante, incluso el coche que se había desviado hacia mí. El abogado del doctor Matthews se opuso a esta última parte, diciendo que era infundada e irrelevante. El presidente del consejo estuvo de acuerdo y me dijo que me ciñera a los asuntos médicos. Durante mi testimonio, el doctor Matthews se limitó a observarme con esos ojos fríos, susurrando ocasionalmente a su abogado. Parecía tan seguro de sí mismo. Me hizo dudar de todo por un segundo. Tal vez estaba loco. Tal vez lo había imaginado todo. Luego testificó Jordan, describiendo su experiencia en detalle. Era casi idéntica a la mía, la parálisis, la conciencia, los sonidos del equipo quirúrgico. También habló de las represalias posteriores, las misteriosas enfermedades, los registros médicos perdidos. Joseph y Sarah compartieron historias similares. Cuando finalmente le tocó el turno al doctor Matthews, era la viva imagen de la indignación profesional.
Explicó cómo la conciencia durante la anestesia era una complicación rara pero conocida, cómo la mente podía jugar malas pasadas, cómo los pacientes a menudo malinterpretaban sus experiencias. Presentó a sus propios testigos expertos, quienes testificaron que mis signos vitales estaban dentro de los parámetros normales durante la cirugía. Estas acusaciones no solo son falsas, dijo, mirando directamente a los miembros del consejo, son peligrosas. Socavan la confianza de los pacientes en procedimientos médicos necesarios. Dañan la reputación de profesionales de la salud dedicados. Su abogado luego presentó testigos de carácter, colegas que elogiaron su habilidad y ética, expacientes que lo llamaron un salvavidas. Incluso tenía una declaración de la señora Matthews afirmando que yo la había presionado para que me diera esos archivos. Se me encogió el corazón cuando escuché eso. No esperaba que testificara en nuestra contra, pero debería haber sabido que el Dr. Matthews encontraría una manera de controlarla. Al final del día, estaba agotado y desanimado. Sentía que estábamos perdiendo. El Dr. Matthews tenía más recursos, más credibilidad, más de todo. Mientras salíamos del edificio, Richard trató de mantenerse positivo. El consejo parecía interesado en el patrón de quejas, dijo. Eso es significativo. Alicia me apretó la mano. Tienen que ver la verdad. Tienen que hacerlo. Volvimos al apartamento de Michael para esperar la decisión del consejo, que podría tardar días o incluso semanas. No podía concentrarme en nada, ni en las clases, ni en el trabajo, ni siquiera en cosas básicas como comer o dormir. La espera era casi peor que la propia audiencia. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pensando que podría ser el Dr. Matthews, pero algo me hizo cogerlo. Hola, dije con cautela. ¿Es este el joven que presentó una queja contra el Dr. Matthews? La voz era de mujer, mayor, con un ligero acento que no pude identificar. Sí, dije. ¿Quién es? Mi nombre es Jennifer. Fui enfermera en Waterstone durante 20 años. Trabajé con el Dr. Matthews muchas veces. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Por qué me llama? Porque vi su caso en los registros del hospital. He sospechado durante años que el Dr. Matthews era problemático, pero nunca tuve pruebas. ¿Tiene pruebas ahora?, pregunté, tratando de no hacerme ilusiones. Tal vez, dijo. Guardé mis propias notas sobre incidentes preocupantes, momentos en que los pacientes mostraban signos de conciencia pero el Dr. Matthews los ignoraba, momentos en que parecía complacido por la angustia del paciente. Me senté más erguido. ¿Estaría dispuesta a compartir esas notas con el consejo médico? Ella dudó. Estoy jubilada ahora. Ya no tengo que preocuparme por mi trabajo. Pero el Dr. Matthews tiene amigos en altas esferas. Entiendo si tiene miedo, dije. Pero ha herido a gente. Intentó hacerme daño. Incluso podría haber matado a alguien. Le hablé de Thomas, el exnovio de Alicia. Hubo un largo silencio. Lo pensaré. Dame el número de tu abogado. Le di la información de contacto de Richard y luego lo llamé inmediatamente después para informarle sobre Jennifer. Se mostró cautelosamente optimista, pero me advirtió que no me hiciera demasiadas ilusiones. Incluso si se presenta, no hay garantía de que el consejo reabra el caso para escuchar un nuevo testimonio, dijo. Pero 2 días después, Richard me llamó con noticias. Jennifer contactó directamente al consejo, dijo. Tenía documentación, no solo notas, sino copias reales de los registros de anestesia que habían sido alterados. El consejo ha acordado volver a reunirse para escuchar su testimonio. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. Tal vez podríamos ganar esto después de todo. La segunda audiencia se programó para el lunes siguiente. El fin de semana anterior, Alicia y yo todavía estábamos en casa de Michael, demasiado asustados para volver a nuestros propios apartamentos. Estábamos viendo una película cuando sonó el teléfono de Alicia. Era su madre. Alicia lo puso en altavoz para que yo pudiera oír. La señora Matthews sonaba aterrorizada. Tu padre sabe de la segunda audiencia, dijo, su voz apenas un susurro. Se enteró de lo de la enfermera. Él, no es el mismo, Alicia. Tengo miedo. Mamá, ¿dónde estás?, preguntó Alicia, ya cogiendo las llaves. En casa. Ha estado bebiendo desde que recibió la llamada de su abogado. No para de decir que nadie va a arruinar lo que ha construido, que se encargará de las cosas él mismo si es necesario. Sal de ahí, dije. Ve a casa de un amigo, a un hotel, a cualquier sitio. No puedo, dijo. Se llevó las llaves de mi coche, mi cartera. Me está vigilando. Alicia me miró, con el pánico en los ojos. Tenemos que llamar a la policía, dijo después de colgar. Estuve de acuerdo y lo hicimos. El operador dijo que enviarían a alguien para hacer una comprobación de bienestar, pero que podría tardar un poco, ya que no era una emergencia activa. No satisfechos con eso, decidimos ir nosotros mismos. Michael insistió en venir también, y cogimos su coche, ya que el Dr. Matthews reconocería el mío. El trayecto hasta la casa de Alicia pareció eterno, aunque solo fueron unos 15 minutos. Cuando llegamos, la casa estaba a oscuras, excepto por una luz en lo que sabía que era el estudio del Dr. Matthews. Michael aparcó calle abajo y debatimos qué hacer. Debería entrar sola, dijo Alicia. No me hará daño. De ninguna manera, dije. ¿Vamos juntos o no vamos? Decidimos acercarnos a la casa por la parte de atrás, donde había una puerta de patio que daba a la cocina. Alicia todavía tenía su llave. Mientras nos deslizábamos por el lateral de la casa, pude oír voces alteradas que venían del interior. El Dr. Matthews gritando, la señora Matthews llorando.
Alicia abrió la puerta del patio lo más silenciosamente posible y nos colamos dentro. Michael se quedó junto a la puerta, listo para llamar al 911 si las cosas se ponían feas. Alicia y yo nos dirigimos hacia el estudio, siguiendo el sonido de la discusión. ¿Crees que voy a dejar que una enfermera lo arruine todo?, decía el doctor Matthews, con las palabras ligeramente arrastradas. Después de todo lo que he construido, todo lo que he hecho por esta familia. Por favor, Benjamin, suplicó la señora Matthews, para allá. Se acabó. No se acaba hasta que yo lo diga. Llegamos a la puerta del estudio, que estaba parcialmente abierta. A través de la rendija, pude ver al doctor Matthews paseando de un lado a otro, con un vaso de whisky en una mano. La señora Matthews estaba sentada en una silla, con aspecto pequeño y asustado. Y sobre el escritorio había una pistola. No la AK-47 de nuestra primera cena, sino una pistola más pequeña. Alicia ahogó un grito y el doctor Matthews se dio la vuelta. Por un segundo, nadie se movió. Luego se abalanzó sobre la pistola. Empujé la puerta para abrirla y entré corriendo, con Alicia justo detrás de mí. El doctor Matthews cogió la pistola y me apuntó, con la mano temblando. Tú, escupió. Tú hiciste esto. Pusiste a mi familia en mi contra. Papá, baja la pistola, dijo Alicia, con la voz sorprendentemente firme. Esto no ayuda en nada. Mantente al margen de esto, Alicia, espetó él. Esto es entre él y yo. Levanté las manos, tratando de parecer no amenazante. Doctor Matthews, no quiere hacer esto. Piense en lo que sucederá después. Lo que sucederá después es que tú desaparecerás, dijo, su dedo apretando el gatillo. Igual que ese otro chico. Nadie lo relacionará conmigo. Pensarán que te escapaste por la queja fallida. Benjamin, por favor, sollozó la señora Matthews. No hagas esto. Él la ignoró, manteniendo la pistola apuntándome. Deberías haberte mantenido alejado de mi hija. Deberías haber sabido cuál era tu lugar. Mi lugar, repetí, la ira de repente atravesando mi miedo. ¿De eso se trata todo esto? ¿No crees que soy lo suficientemente bueno para Alicia porque soy negro, o porque no soy rico, o ambas cosas? No eres nada, dijo, un don nadie de ninguna parte que cree que puede casarse y entrar en mi familia. A papá, gritó Alicia, poniéndose delante de mí. Basta. Alicia, quítate de en medio, dijo el doctor Matthews, su voz de repente insegura. No, dijo ella con firmeza. Si quieres dispararle a él, tendrás que dispararme a mí también. Por un momento, pensé que realmente podría hacerlo. Su rostro estaba desfigurado por la rabia y el alcohol. Su mano todavía agarraba la pistola. Pero entonces algo cambió en sus ojos, un destello de duda, tal vez incluso de vergüenza. Fue entonces cuando oímos las sirenas. Michael debía haber llamado al 911 después de todo. La cabeza del doctor Matthews se giró bruscamente hacia la ventana y, en ese momento de distracción, la señora Matthews se abalanzó hacia adelante y le quitó la pistola de la mano. Cayó al suelo con estrépito y yo me lancé a por ella, agarrándola antes de que el doctor Matthews pudiera recuperarse. Los minutos siguientes fueron un caos. Los agentes de policía irrumpieron, con las armas desenfundadas. Hubo gritos, confusión. El doctor Matthews fue esposado y se lo llevaron, todavía gritando sobre cómo yo lo había arruinado todo. La señora Matthews se derrumbó en una silla, sollozando. Alicia la abrazó mientras yo daba mi declaración a la policía. Para cuando todo se calmó, era casi de día. El doctor Matthews estaba bajo custodia, acusado de asalto con un arma mortal y de proferir amenazas terroristas. La policía también estaba reabriendo la investigación sobre la muerte de Thomas por atropello y fuga, basándose en lo que habían encontrado en el estudio del doctor Matthews, mapas, notas. Incluso una pieza de coche dañada escondida detrás de unos libros. La audiencia del consejo médico siguió adelante según lo programado, pero ahora con muchas más pruebas. Jennifer, la enfermera jubilada, testificó sobre años de incidentes sospechosos que involucraban al doctor Matthews. Con él en la cárcel y enfrentando cargos criminales, otro personal del hospital se presentó, describiendo cómo los había intimidado para que guardaran silencio. Al final, el consejo le revocó su licencia médica permanentemente. Los casos penales tardarían más en resolverse, pero Richard nos aseguró que el doctor Matthews probablemente pasaría años en prisión, entre los cargos de asalto y el posible caso de homicidio vehicular por Thomas. Se acabó. El doctor Matthews no podía hacerle daño a nadie más. En los meses que siguieron, Alicia y yo intentamos reconstruir nuestras vidas. No fue fácil. Ella tuvo que lidiar con el trauma de saber que su padre era un monstruo, sin mencionar las consecuencias financieras de que él perdiera su trabajo y enfrentara costosas batallas legales. Se mudó conmigo y ambos aceptamos trabajos extra para llegar a fin de mes. La señora Matthews solicitó el divorcio y comenzó terapia, recuperando lentamente la identidad que había perdido durante años de abuso emocional. Jordan y las otras víctimas formaron un grupo de apoyo para personas que habían experimentado conciencia durante la anestesia. Yo también me uní, descubriendo que hablar de ello con otros que entendían realmente ayudaba con las pesadillas y los flashbacks. Incluso empezamos a trabajar con facultades de medicina para mejorar los protocolos de anestesia y la defensa de los pacientes. La parte más extraña fue lo normal que se volvió la vida con el tiempo. Alicia y yo todavía íbamos a clase, todavía estudiábamos para los exámenes, todavía discutíamos sobre a quién le tocaba lavar los platos. Nos graduamos a tiempo, yo con mi título de biología y ella con el de química. Incluso fuimos a algunas fiestas universitarias, aunque nunca pude beber demasiado sin tener flashbacks de la cirugía.
Un año después de que todo sucediera, llevé a Alicia a ese mismo restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita, aquel donde su padre había vigilado desde el otro lado de la calle. Se sintió como cerrar un círculo. El lugar no había cambiado en absoluto, los mismos reservados de vinilo agrietado, la misma máquina de discos rota, las mismas hamburguesas grasientas y batidos espesos. ¿Recuerdas nuestra primera vez aquí?, pregunté mientras nos deslizábamos en un reservado. Ella sonrió. Sí, estaba tan nerviosa de que notaras a mi padre afuera. Sí que lo noté. Simplemente pensé que era algo de una sola vez. Ella se rió. Si tan solo. Pedimos nuestra comida y entablamos una conversación fácil sobre el trabajo, los amigos, cosas normales. Se sintió bien hablar de cosas ordinarias después de todo lo que habíamos pasado. Mientras terminábamos nuestra comida, crucé la mesa y tomé su mano. Tengo algo que preguntarte. ¿Sus ojos se abrieron de par en par ahora? Aquí. Asentí. Este lugar es importante para nosotros. Es donde empezó todo. Saqué una pequeña caja de mi bolsillo y la abrí para revelar un anillo. Nada lujoso, solo una banda simple con una pequeña piedra. Era todo lo que podía permitirme, pero había ahorrado durante meses. Alicia Matthews, dije, de repente nervioso a pesar de haber practicado este discurso 100 veces, ¿te casarías conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero estaba sonriendo. Sí, dijo. Absolutamente sí. Mientras salíamos del restaurante de la mano, miré al otro lado de la calle por costumbre, esperando a medias ver ese Escalade negro. Pero no había nada allí.